Hermanos, qué enseñanza más grande, ¿verdad? El decir, así dice Jehová. Así dice Jehová. Quiero compartir, hermanos, el último de los deberes. Estaba pendiente con el último de los deberes como miembros de la Iglesia Cristiana Bíblica Elohim. No quería que entráramos en la ceremonia, ¿verdad? O en ese tiempo donde vamos a hacer ese compromiso con el Señor, ¿verdad? Sin haber terminado los deberes, hermanos, que como miembros tenemos. Entonces, este es el último deber, hermanos. El deber de tener nuestra devoción familiar. El deber de tener nuestro devocional familiar. Y ese es el título del deber, hermanos. El deber de tener nuestro devocional familiar. Y todo tiene que ver con eso, hermanos. Todo tiene que ver con eso, lo que estaremos viendo el día de hoy. Ténganme paciencia, hermanos, porque tal vez este deber también es un poquito largo, no tanto, pero sí más que los demás probablemente, hermanos. Mire, el tema del devocional familiar, hermanos, es un tema más serio del que muchos cristianos hoy en día, o de lo que muchos cristianos hoy en día piensan. Es más serio, hermanos. Saben que ustedes, bueno, los cristianos en este tiempo, muchos menosprecian ese deber, hermanos. No voy a decirlo, hermanos, o más bien no voy a pedir que levanten su mano, si lo voy a decir. Pero si les dijera o les preguntara, hermanos, ¿quién de ustedes tiene su devocional personal o devocional familiar todos los días? Hermanos, probablemente se quedarán las manos abajo. De 1, 2, 3, 4, 5, a lo mejor muchos. No lo sé. Qué gusto sería, hermanos, ver que todos levantamos la mano. Pero probablemente pueda ser así. Si yo lo preguntara en otras iglesias, hermano, podría asegurarles que las manos se quedarían abajo. Vea cómo, hermanos, hemos menospreciado ese deber. Y es más importante de lo que podemos imaginar, hermanos. Más importante de lo que podemos imaginar. Cotton Mather escribió lo siguiente, y presta atención a esto. Los conviertes en hombres, dice Cotton. ¿Y cómo saberlo? Sino que también los convirtieras en santos. Voy a decirlo nuevamente. Los conviertes en hombres, dice Cotton. ¿Y cómo saberlo? Sino que también los convirtieras en santos. Es una pregunta. ¿Qué es lo que quiere decir este hombre con estas preguntas, o con esta pregunta, hermanos? Que solo Dios puede regenerar el alma de la persona. ¿Estamos de acuerdo ahí, verdad? Solo Dios puede regenerar el alma de las personas. Pero los padres, hermanos, son los instrumentos que Dios usa para cultivar los corazones de sus hijos. Los padres, hermanos, son los instrumentos que Dios usa para cultivar los corazones de sus hijos. Como jardineros fieles, hermanos, los padres siembran las semillas de las Escrituras, confiando en que Dios hará germinar esa semilla de su palabra en sus corazones para salvación. Dios hará germinar. Los varones, hermanos, los hombres de hogar, la cabeza de hogar, hermanos, somos ese instrumento que Dios utiliza para poder sembrar esa semilla en nuestros hijos, pidiendo a Dios, rogando a Dios, confiando en Dios que Él haga germinar esa semillita, esa palabra que nosotros hemos puesto en ellos, en su mente, para que esa semilla germine y produzca en su corazón salvación. Spurgeon, hermanos, ese gran hombre, gran predicador, Spurgeon dijo en una ocasión que ningún padre cristiano caiga en la ilusión de que la escuela dominical tiene como objetivo eximirlo de sus deberes personales. La primera y más natural condición es que los padres cristianos eduquen a sus hijos en la enseñanza y la instrucción del Señor. Vean lo que decía Spurgeon, hermanos, porque ya empezaba a darse eso. Que los papás, hermano, decían: no les voy a enseñar
enseñar, para eso tienen a su maestro en la escuela dominical. Para eso tienen a su maestro en la escuela dominical, o para eso está el pastor. Para eso le pagamos, podemos hasta decirlo de esa manera. Hermano, Spurgeon dice, no, la escuela dominical no tiene ese objetivo. El objetivo de la escuela dominical no es eximirlos de los deberes como padres, como personas, cabeza del hogar, de enseñar, hermano, e instruir a nuestros hijos en el temor del Señor. Ahora, yo pregunto, hermanos, ¿cómo andamos en eso, papás? ¿Cómo andamos en eso? Porque la verdad es que muchas veces, cómodamente, decimos, para eso está el pastor, para eso está la hermana o el hermano maestro en la escuela dominical. Quiero, hermanos, entrar de lleno, hermanos, a lo que es la carnita, ¿verdad? De este tema, de este deber del devocional familiar. Y quiero empezar, hermanos, con el fundamento bíblico del devocional familiar. Hay un fundamento bíblico, todo debe tener un fundamento bíblico. Si no, hermano, no me haga caso y no lo podemos poner como deber, ¿se entiende? Cada deber que yo les he predicado, hermanos, a lo largo de ya varios meses, cada deber tiene fundamento bíblico y este no es la excepción. Este no es la excepción. Pero antes quiero comentarles algo. Mire, la palabra adoración familiar, la palabra devocional familiar, no se encuentra, hermanos, en la Biblia de manera explícita, así como tal cual, devocional familiar. Usted no la va a encontrar. Usted va a leer de Génesis, Apocalipsis y jamás va a encontrar que hacían devocional familiar. Le digo porque si lo está buscando no lo va a encontrar, o si lo piensa no lo va a encontrar, hermanos. Pero sí podemos ver de forma práctica, hermanos, en toda la Biblia este principio, este deber, desde Génesis hasta Apocalipsis. Aunque no lo dice de manera literal, adoración familiar o devoción familiar, repito, esta práctica y sus principios sí se pueden encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Y quiero dar algunos argumentos, como lo acabo de decir. Mire, si vamos a Génesis, tenemos el ejemplo de Abraham. Tenemos el ejemplo de Abraham. Y si usted vaya a Génesis 18, del 18 al 19, vamos a ver, hermano, que ahí Abraham llevaba a su familia a esa devoción. Y por esa devoción, hermanos, es que Dios lo menciona ahí e incluso lo halaga, hermanos. ¿Qué dijo Dios acerca de Abraham en estas palabras, hermanos? En Génesis 18, del 18 al 19, si lo tiene ahí, síganme con su vista. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, fíjense quién lo está diciendo, el Señor, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Escuchó? Dice el Señor, yo sé que Abraham va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Cuando dice sus hijos y su casa, se refiere a sus criados y todos los que habitaban en su casa, hermano. Vea, porque Abraham no solamente llevaba a sus hijos o los mandaba a guardar el camino de Jehová, sino a todos los que estaban a su cargo, hermano, a sus criados, a las personas que estaban trabajando con él, a todos, hermanos, los llevaba a que guardaran el camino de Jehová. Y si usted analiza esto, hermano, Abraham es elogiado por Dios, vea, por instruir a sus hijos y siervos en lo más importante de los deberes, que es el camino del Señor. Si notamos ahí, hermanos, si nos damos cuenta, hay una palabra o una frase importante ahí que dice que mandará. Oye, hermano, ahorita en el siglo XXI, esa palabra para los varones como que no es muy, ¿cómo le diré, hermanos? Muy real, ¿no? Que mandará, ándale, tú y cuántos más, dirá la esposa, ¿no? Yo sé quién Elohim, no, yo sé quién Elohim, no. Pero vea la palabra que usa, que mandará. Es decir, hermano, ¿qué está diciendo ahí el Señor?
que Abraham usaría la autoridad que Dios le había dado como padre y cabeza de su hogar para hacer cumplir los deberes relacionados, hermano, con la devoción a Dios. Vean, hermano, Dios está diciendo: Abraham va a mandar a sus hijos y a su casa a que guarden los caminos. Yo sé, hermanos, como lo acabo de decir, que ahorita es muy difícil, ¿verdad? Pero, hermanos, tenemos que ir cambiando nuestra forma de pensar, porque ahora ya no decimos los voy a mandar, sino ¿cómo es, amor? ¿Los mandamos? Ya convidamos a la esposa. Hermanos, es nuestro deber mandar a aquellos que están bajo nuestro cuidado a que obedezcan al Señor. Es nuestro deber, hermanos, mandar a aquellos que están bajo nuestro cuidado a que obedezcan al Señor. Si son nuestros hijos o son nuestros nietos, porque ahorita ya hay muchos niños que viven con los abuelos, tristemente, muchos, sean hijos o sean nietos, están a su cuidado, hermano o hermana, porque a veces no está el papá, a veces solo es la mamá. Bueno, le corresponde ahí a la mamá o a la abuela. Si no está el padre, le corresponde a la mamá o a la abuela mandar a quien está a su cuidado. Es su deber, hermano, mandar a sus hijos a la obediencia del Señor. Pero vemos otro ejemplo, hermanos, ahí en el Antiguo Testamento. Vemos también ahí a Moisés en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9. Abra su Biblia, por favor, Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9. Y ahí Moisés, hermanos, en Deuteronomio lo da de forma muy concreta también este deber. Lo tiene ahí, dice la palabra del Señor en Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Vea la primera parte, lo que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Vea, hermano, vea lo que el Señor está mandando al pueblo de Dios. Las repetirás a sus hijos. ¿Y qué dice? Y hablarás de ellas estando en tu casa. Obviamente aquí, hermano, Moisés en Deuteronomio dice que en todo momento y en todo lugar. ¿Está de acuerdo? Pero, hermano, también habla de la casa. Ahora les voy a decir algo, hermano. Obviamente en aquel tiempo el responsable de la educación de los hijos, ¿quién cree que era? Los papás. No había un maestro, una escuela. Por lo tanto, todo el día estaban con los padres, estaban con el papá. El papá se llevaba a su niño a trabajar, hermano. Por eso le dice: cuando entres, cuando salgas, cuando estés en la calle, cuando vayas al trabajo, en todo momento. Pero también lo dice en la casa. Porque se entiende, hermanos, que también había un momento donde toda la familia se reunía en la noche o en la mañana, ¿sí? Toda la familia se reunía y era necesario que toda la casa también escuchara lo que el hombre iba a enseñarles. Pero usted me dice: hermano, pero eso es del Antiguo Testamento, así que eso no me convence, eso no es para nosotros somos del Nuevo Pacto. Nosotros somos de la iglesia del Nuevo Testamento, así que eso como que no encaja, hermano. No lo puede poner como deber, ¿verdad? Porque a veces somos muy listos para poder argumentar cosas. Pero el Nuevo Testamento también lo dice, hermano. Vemos ahí lo que dice el apóstol Pablo, también la misma orden, hermanos, a los padres en el Nuevo Testamento. Lo vemos en Efesios capítulo 6, versículo 4, perdón. El apóstol Pablo hace exactamente lo mismo que lo que está haciendo Moisés, o lo que Moisés escribe en Deuteronomio. Dice Efesios capítulo 6, versículo 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Otra traducción dice instrucción del Señor. Hermano, la orden es la misma. La responsabilidad de los padres es el mismo: instruir, amonestar a nuestros hijos en el Señor.
No hay, hermano, justificación para no hacerlo. No hay justificación para que como padres no lo hagamos. Es un deber, hermano, nuestro llevar a nuestros hijos en amonestación, en disciplina, en instrucción del Señor. Debemos asegurarnos, hermanos, de tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos instruir a nuestros hijos, hermano. Eso es algo muy importante. ¿Cómo quiero enseñarle yo a mi familia, hermano, si no me sé ni Juan 3:16, que es el que se sabe todo el mundo? Que de hecho a veces abusamos de Juan 3:16, lo he dicho, porque para todo Juan 3:16. Y peor si alguien dice, hermanos, un versículo de memoria, lo digo rapidote antes de que me lo ganen, porque ya no me sé otro, ¿no? Hermanos, ¿cómo queremos enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, si nosotros mismos no guardamos la palabra en nuestro corazón? Quiero mostrarles algunos aspectos prácticos, hermanos, que debemos llevar en la devoción familiar. ¿Y saben cuáles son esos aspectos prácticos? Los medios de gracia. Los medios de gracia. Usted está escuchando los medios de gracia. Incluso yo lo he enseñado aquí, lo he predicado, o los he mencionado. Incluso en el campamento, hermanos, usted escuchó sobre los medios de gracia. Y a lo mejor usted está ahora preguntando, ¿qué son los medios de gracia? ¿Qué son los medios de gracia? Quiero dar una definición corta, hermano, de lo que es los medios de gracia. Miren, los medios de gracia, hermanos, son las diversas maneras por las cuales Dios comunica su verdad y carácter al creyente para crecimiento y fortalecimiento de su fe. Estos son la lectura de la palabra de Dios, de las Escrituras, la oración, la adoración, el canto y las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Estos 5, hermanos, son los medios de gracia que Dios nos ha dado. En otras palabras, hermano, es el alimento que usted y yo necesitamos para crecer espiritualmente, para crecer en fe. Los medios de gracia. La Biblia enseña, hermanos, que la fe es la única manera por la cual el hombre puede aprovechar lo que Dios le ofrece. Si no es en fe, hermano, no lo vas a aprovechar. Mire, por la fe el hombre entiende que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Es cierto o no? Por fe. Porque si usted no cree que es la palabra de Dios, si usted no tiene fe que es la palabra de Dios, de nada le sirve. Es por fe que aprovechamos, hermanos, los recursos que Dios nos ha dado. Por fe, el hombre entiende que la Biblia es la palabra de Dios. Por fe, hermanos, el hombre recibe los méritos de Cristo ofrecidos en el Evangelio. Es por fe que usted fue salvo a través de escuchar la palabra de Dios. ¿O fue salvo por obras? Díganme, hermanos. No, ¿verdad que no? Fue por fe que usted recibió esos méritos. Por fe, hermano, hablamos con confianza a Dios en la oración. ¿O no es cierto, hermano? Usted acerca a Él en fe, porque si no tiene fe, son puras palabras que no llegan ni al techo, hermano. Usted se acerca a Dios con fe. Por fe levantamos nuestra voz para adorarle. ¿Usted cree que cuando usted le canta, Dios escucha? ¿Puede creer eso? Porque la Biblia lo dice, hermano. Entonces, cuando usted canta, usted levanta su voz por fe, creyendo que ese canto es adoración al Señor y que Él escucha su adoración. Por fe, hermanos, participamos de las ordenanzas, del bautismo y de la cena del Señor. Hermano, es a través de la fe que podemos recibir los recursos que Dios nos ha dado. Dice Ryan Davidson, la fe en sí misma es un regalo de gracia dado a los creyentes por parte de Dios. Nosotros no creamos la fe. Dios concede la fe y la fortalece. Repito, Dios concede la fe y la fortalece. Concede la fe para salvación, hermanos. Lo hemos repetido hasta el cansancio. La fe es don de Dios, lo dice Efesios. No es de vosotros, es don de Dios. Dios concede la fe para salvación y Dios mismo la fortalece, esa fe, a través de los medios de gracia. Vuelvo otra vez a repetir los medios de gracia porque quiero que se los queden grabados en su mente. La oración, la lectura de la palabra,
la adoración, el canto, hermanos, y las ordenanzas. El bautismo y la cena del Señor son los medios de gracia, son el alimento en el cual usted y yo, vamos a crecer en fe. No son para salvación, o no nos salvan, nos ayudan a crecer, nos ayudan a crecer espiritualmente. Hermanos, en muchas iglesias, lo he dicho muchas veces, en muchas iglesias hoy en día los domingos se han convertido en un tiempo para el emocionalismo, el entretenimiento, para dar énfasis en programas muy divertidos y ese tipo de cosas, hermanos. Y se ha olvidado esos medios de gracia que el Señor Dios nos ha dado para crecer. Saben, hermanos, que muchas iglesias piensan que teniendo una serie de momentos místicos, de momentos supersticiosos, al estarse convulsionando y caer, si usted va a crecer. Yo les he dicho en alguna ocasión que tengo familiares que hacen eso, hermanos, que en el momento del culto el programa está tan lleno de emoción y la emoción los hace hacer una serie de cosas que no son bíblicas, hermano, y ellos piensan que por hacer eso ellos están creciendo en fe. Llegan a su casa, hermanos, y están más apagados, hermano, que el Popocatépetl. Pues no sé si el Popocatépetl está apagado ahorita, no va a ser que esté muy encendido, pero no, creo que está apagado, ¿verdad? Hermano, es así. Porque la forma en que tú vas a crecer, Dios lo ha establecido a través de los medios de gracia. El problema, hermano, es que los cultos están llenos de shows. Los cultos están llenos de tanta cosa que nos divierte y que creemos que porque fue muy divertido el culto, que porque el programa estuvo muy lleno de diversión, vamos a crecer en fe, vamos a crecer espiritualmente. No, hermano, eso solo nos divirtió un rato, pero eso no nos va a llevar a un crecimiento espiritual. Dios ha sido muy claro en darnos los medios de gracia, que es la única forma en la que usted y yo podemos crecer. La predicación de la palabra, la oración, hermano, la adoración, los ordenanzas, los bautismos y la cena del Señor. Esa es la forma en que usted y yo vamos a crecer. Hay personas que están esperando algo sobrenatural para crecer en fe. Hay personas de verdad que van a un culto, sobre todo carismático, que están esperando algo sobrenatural, un milagro sobrenatural. Le creció el pie al niño, le salió una muela de oro, empezó a llover oro del cielo y ese tipo de cosas, para pensar que es así que ellos van a crecer en fe. No es así, hermanos. ¿Y saben cuál es el problema? Que en las iglesias están ese tipo de errores, ese tipo de cosas, hermano, que no ayudan a la iglesia. Pero ese no es tanto, ese problema, pero también ese problema se lo han llevado a sus casas. Que en sus casas, hermano, los devocionales familiares están llenos también de todo tipo de juegos y diversiones. Me ha tocado escuchar, hermano, que dice, póngale juegos, hermano, en el devocional, que aprenda con juegos. El niño se la pasa jugando, hermano, y no aprende nada, porque no es a través de juegos, hermano, no es a través de dinámicas creativas. No, hermano, el niño tiene que ser expuesto a la palabra del Señor. En su corazón tiene que ser expuesto y su mente tiene que ser expuesta a la palabra del Señor para que Dios sobre en ellos para salvación. La Confesión Bautista de Fe en 1689 dice, hermano, en el capítulo 14, párrafo 1, dice: la gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas en la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Y es obrada ordinariamente a través de los ministerios de la palabra, por medio de la cual también, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esta fe es aumentada y fortalecida. ¿Qué quiere decir? La persona cree por el Espíritu Santo y la palabra, pero también la persona crece a través de la fe. Dice aquí, a través de la fe es aumentada, a través de la oración, de la cena del Señor, de los bautismos, de la exposición de la palabra, es aumentada y fortalecida.
Lo que la iglesia necesita para su crecimiento en la fe son, repito hermano, los medios de gracia y únicamente los medios de gracia. No necesitamos, hermano, nada sobrenatural. No necesitamos, hermano, que nos crezca la muela. No necesitamos, hermano, que el que está sentado y no puede caminar se levante a correr. No necesitamos, hermano, ni siquiera que un muerto se levante de la tumba, hermano. Ni siquiera eso. Pues aún el Señor mismo lo dijo: no creerán aunque tú te levantes de la muerte, le dijo al rico. No es eso lo que le va a salvar. Lo que va a hacer un cambio en el corazón, en la mente de la persona, es la palabra. Por eso le dice: a los profetas y a Moisés tienen, óiganlos a ellos. A.W. Tozer dijo, hermanos: una iglesia puede tener todos los programas y actividades del mundo, pero si las personas no están cambiando, es solo un show dominguero. ¿Escuchó eso? Lo repito, hermanos: una iglesia puede tener todos los programas y actividades del mundo, pero si las personas no están cambiando, es solo un show dominguero. Me dijo una persona en una ocasión: es que la iglesia no cambia en mi iglesia. Las hermanas siguen igual, se dividen, peleoneras, son bien sentidas. Y yo no sé por qué no cambian si el Señor les habla. ¿Y qué les habla? Porque si lo único que se la pasan haciendo son shows domingueros, no van a cambiar. Para que la persona cambie, tiene que ser expuesto su corazón a la palabra del Señor. Tiene que ser expuesta su mente a la palabra del Señor. Por eso, hermano, vuelvo a repetir: la oración, la lectura de las Escrituras, la adoración, el canto, la cena del Señor, el bautismo, las ordenanzas, son los medios que Dios utiliza, que Dios nos ha dado con el fin de acercarnos a Él y crecer en fe, y así poder llevar a nuestra familia a su presencia. Hermanos, no le busque otra forma. Aquí en la iglesia, como en su casa, la forma en que su hijo puede ser salvo, la forma en que su familia puede crecer espiritualmente, es a través de los medios de gracia. Si bien, hermanos, no puede usted hacer la cena del Señor en su casa, ¿verdad que no? Porque eso es algo que es de la iglesia en general. Ni tampoco puede usted bautizar a la persona en su casa, ¿verdad? Se entiende que eso no lo va a hacer usted ya. Pero sí puede usted predicarle la palabra, leer la palabra, adorar, cantar al Señor la palabra, orar al Señor la palabra. Quiero compartir con ustedes, hermanos, dándole ya algunos argumentos bíblicos de los devocionales. Esto es algo que la Biblia enseña, ¿verdad? En el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quiero hablarles ahora sobre la preparación antes de la adoración familiar. Y voy a serles sinceros, hermanos, me gustó mucho la enseñanza que dio el hermano Ever en el campamento. Los que estuvimos ahí, fue algo muy, muy bonito. La enseñanza en este punto, hermanos, fue algo que incluso voy a poner algunos ejemplos que él dio, hermanos, porque fueron muy buenos. La preparación antes de la adoración familiar. Hermanos, son dos puntos los que debemos de considerar, hermanos: el cuándo y el dónde debemos de tener nuestra adoración familiar. El cuándo y el dónde. El hermano Edgar, hermanos, citándolo a él, comentaba y nos daba unas sugerencias que son muy buenas. Dice él: debemos de buscar un lugar con pocas distracciones y el más indicado para la familia. Pero yo quiero profundizar un poco más, hermanos, y quiero darle algunos consejos prácticos sobre dónde debe de tener usted los devocionales, por ejemplo, hermano, o dónde no debe de tenerlos. Si usted va a empezar sus devocionales familiares, yo le aconsejo que no tenga sus devocionales a un lado de la ventana, hermanos. Porque si está a un lado de una ventana, los niños, sus hijos, su esposa o usted mismo, se va a estar distrayendo con los que estén a pase y pase. Y si tiene ahí vecinos con motos ruidosas, cuando más yo tengo, hermano, nadie se rió. Yo soy el único que tengo ahí vecinos con motos ruidosas. Qué bueno, hermano, porque tengo un negocio de motos y gracias a Dios porque me compran. No es cierto, hermano. Hermanos, si está usted a un lado de la ventana, ese puede ser un motivo de distracción
para que no pongan atención. Pues no se ponga a un lado de la ventana, es un consejo que yo le doy. No se ponga donde está la televisión, aunque esté apagada. ¿Sabe por qué? Porque el niño va a querer que le prenda la televisión. Va a estar viendo la televisión porque la televisión sabe que ahí hay cosas que le gustan. No le va a prestar atención. Otro consejo que le puedo dar práctico, hermanos: no se ponga donde hay comida. Y más si tenemos un problema con la comida. Hermanos, los niños: mamá, ¿me das? Mamá, ¿me das? Y empieza el niño a pedir comida porque está enfrente de la comida. Trate de no hacerlo, hermano. No lo haga en un lugar caluroso, porque no le va a prestar atención. Además, ni usted va a estar poniendo atención por el calor o lo caluroso que va a estar, ni tampoco lo haga en un lugar muy frío. Hay que cuidar el lugar donde tenemos el tiempo devocional, hermano. Tenemos que buscar que no sea un lugar donde haya perturbación. Miren, hermano, solo pongo como ejemplo. Ayer estaba teniendo la primera clase de homilética que le estoy dando a algunos hermanos aquí en la iglesia. Y les dije: hermanos, vamos a mi casa, porque me gustaría que no hubiera perturbación. De hecho, hermanos, nos salimos para que no estuviera la perturbación de la niña, de mi niña, de nadie. Allá afuera tuvimos después una mesa y empezamos la clase de homilética. Yo les dije: hermanos, si nos vamos a un lugar donde hay mucha gente, mucho ruido, no me van a prestar atención. Tenemos que buscar un lugar donde podamos tener toda la atención del mundo. Hermanos, igual para con sus hijos. Busquen un lugar donde sus hijos puedan realmente ponerles atención. Debemos también, hermanos, procurar encontrar el momento adecuado. Miren, quiero también darles unos consejos. Obviamente hay que buscar un lugar donde todos estén, un tiempo en donde todos estén, sin tanta perturbación, hermanos. ¿Se entiende? Muchos lo hacen en la mañana temprano antes de que sus hijos se vayan a la escuela y el esposo se vaya a trabajar. Y es bueno, hermanos, a esa hora no hay tanta perturbación, si es temprano. Hay otros que lo hacen ya en la noche, hermanos, cuando ya todo está tranquilo, antes de ir a dormir. En la noche lo hacen en su casa, con la tranquilidad. Hermano, hay otras personas que lo hacen antes de la comida. No lo hagan después de la comida, es un consejo, hermano, porque después le da el mal del puerco y ahí se anda durmiendo con los niños en el este. No lo haga después de la comida, hágalo antes. Hay quienes lo hacen antes de la comida. Hermano, busque el tiempo adecuado para que pueda estar con toda su familia y tener el tiempo devocional. Hermanos, nosotros regularmente lo hacemos en la noche. Nuestro tiempo devocional lo hacemos en la noche en nuestro cuarto. Pero ha habido ocasiones que por X o Y razón no lo hacemos y lo hemos estado haciendo ahí en el pollo, hermano. Si nos toca trabajar ahí en lo que llega la gente, ahí estamos teniendo nuestro tiempo devocional. Busque el momento. Si no se puede por X o Y, pues trate de hacerlo, pero no deje de hacerlo. Vicky dijo: antes de comenzar, descuelgue su teléfono o apague su celular. Los hijos deben entender que la adoración familiar es la actividad más importante del día y que no debe ser interrumpida por nada. ¿Escuchó? Los hijos deben de entender que la adoración familiar es la actividad más importante del día. Más que la escuela, sí, más que la escuela. La actividad más importante del día es la adoración familiar y que nada debe interrumpirlo, nada. Cuidado, hermanos, con eso. Eso debemos de hacérselo saber a nuestros hijos. Cualquiera que sea el momento, hermanos, que usualmente tomemos como familia para estar juntos, debemos de santificarlo conscientemente en adoración a Dios. Hágaselo saber a sus hijos. Es un tiempo especial, hijo, hija, hijos. Es un tiempo de adoración a Dios y es especial. La Biblia no nos dice, hermano, que debemos de apartar un tiempo específico para la instrucción. Eso ciertamente es verdad, es verdad. No enseña la Biblia que hay un tiempo específico. La Biblia enseña que en todo tiempo. Pero tampoco, hermanos, es contrario el hacerlo en un tiempo específico. Ahora,
Esto es algo práctico, ¿está de acuerdo? Porque los hijos se van a la escuela, porque el esposo se va al trabajo o la esposa. Tenemos que buscar el tiempo correcto. Esto es práctico. Debemos de ser intencionales en lo que hacemos o nunca lo haremos. Hermanos, no estemos esperando a sentir el deseo de tener devocionales familiares, porque ni el diablo ni la carne quieren eso. No esté esperando sentir el deseo de tener los devocionales familiares, hermano, eso no va a pasar. Mire, hay personas que pueden estar pidiendo, hermano, que están pidiendo: Señor, si es tu voluntad que tenga los devocionales familiares, pon en mi corazón hacerlo. Hermano, no puede pedirle al Señor si es tu voluntad que tenga los devocionales familiares, hermano. Esto debe ser intencional, hermano. Esto es, aunque no quiera, hermano, es un deber. Y tenemos que hacerlo porque es nuestro deber. La adoración familiar, hermano, nos proporciona el maná que cae cada día a la puerta de la tienda para que nuestras almas se mantengan vivas. Debemos de tener cuidado, hermanos, de no hacer del altar. Me gustó mucho esto que enseñó el hermano Edgar. Hermanos, debemos de tener cuidado de no hacer del altar o del culto familiar un culto eclesiástico. Los que recuerdan de eso, se me hizo muy interesante, hermanos. El devocional familiar, hermano, no es un culto eclesiástico, hermano. Decía el hermano Edgar, me dio mucha risa lo que decía, que lo único que falta es que recojan las ofrendas. No, hermano. El devocional familiar ciertamente tiene que ser con respeto, pero, hermano, también tenemos que ser un poco flexibles y no tan rígidos en como lo hemos de hacer. Richard Cecil dijo que el culto familiar debe de ser breve, atractivo, simple y celestial. Hermanos, cuando los niños son chiquitos, creo que 10 minutos es bueno. 15 minutos máximo. No quiera, hermanos, aventarse la predicación o la enseñanza de 1 hora ahí con los niños chiquitos. Ya. Creo que 10 minutitos, 15 son buenos, hermano. Una enseñanza práctica. Y, hermanos, cuando usted está enseñando a sus niños, sobre todo cuando son chiquitos, trate de hacérselo de una forma que le preste atención. Si usted empieza a hablarle de manera solemne: hijo, la Biblia dice, el Señor nos manda. No, hermano, me ha tocado con Itzana tener que en cierta manera hasta actuarle un poquito para que me preste atención a la enseñanza. Como me van creciendo, hermano, pues ya ellos van entendiendo más y pueden alargar esto. Mírenlo, esto es lo que quería enseñarle en relación a lo que es el devocional familiar, en esencia. ¿Qué debe de tener el devocional familiar? Medios de gracia, hermanos, y algunas sugerencias o consejos de cómo debe hacerlo, en tiempo y en lugar. ¿Sí? Ya le enseñé, hermano, que esto es un deber que tenemos. Ahora quiero entrar, hermanos, también quiero compartir con ustedes también sobre la importancia del rol del padre en el tiempo devocional familiar, lo concerniente a su sacerdocio. Así que, hermanos, váyanse poniendo su traje, su casco de fútbol americano. Esta predicación, hermanos, de hecho se las compartí ya a los varones hace como 4 meses. El pequeño detalle, hermanos, es que fueron muy poquitos los que estuvieron ahí. Que me sobran dedos con una mano, ¿no? Hermanas, yo sé que los hermanos no van porque son hombres muy ocupados y trabajadores, pero ayúdenles, denles un puchoncito espartano. ¿Se ha visto la película de Esparta?
Y así mire. Porque es necesario que aprendan, hermanos. Sí, lo compartí hace 4 meses, pero tiene mucha relación con esto. Y quiero compartirlo, hermano, hoy, porque quiero que lo escuchen todos. Pero aparte quiero que las hermanas también lo puedan escuchar. La importancia del rol del padre en el tiempo devocional familiar. Como sacerdote, los varones, como sacerdote del hogar. Y quiero compartir con ustedes, hermano, algunas de las características del sacerdocio de Job, que como varones es muy necesario que conozcamos y pongamos en práctica. Y si usted me dice, los hermanos, hermano, pero Job no era un hombre del Nuevo Testamento, estaba hablando del Antiguo Testamento, hermano, no me vaya a decir que Job nos va a enseñar del sacerdocio como varones, porque podemos decir eso, hermano, eso es del Antiguo Testamento, hermano, ya no estamos con el Antiguo, estamos con el Nuevo Testamento. Bueno, yo quiero justificar eso, hermano. Yo quiero argumentarle por qué sí podemos tomar el sacerdocio de Job, aún nosotros, aún es aplicable a nosotros en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la iglesia. Y quiero dar algunas justificaciones por las cuales el sacerdocio de Job aplica hoy para usted y para mí, varón. Para usted y para mí. La primera, el sacerdocio de Job no es levítico, para empezar. Job no era judío, hermano, Job era gentil. Así que si usted se va al Antiguo Testamento era para los judíos, ¿verdad? Pero Job no era ni judío. Así que el sacerdocio de Job no es levítico. No vivía en Palestina, hermanos. Y por ese motivo aplica para nosotros. Porque así como Job era gentil, usted y yo, ¿qué somos? Gentiles. Tenemos perfil judío, pero somos gentiles. Algunos. ¿Verdad, hermanos? Segundo argumento por el cual sí aplica el sacerdocio de Job. El sacerdocio de Job no era pactual, es decir, hermano, no estaba bajo ningún pacto. No estaba bajo ningún pacto, no ejercía ningún pacto como con Abraham, con Isaac, con Jacob y con todo el pueblo de Israel. Abraham estuvo bajo pacto, Isaac, Jacob y después de Moisés todos los demás estuvieron bajo pacto. Job nunca estuvo bajo ningún pacto, por lo tanto también aplica a nosotros. ¿Se entiende? Tercer argumento, el sacerdocio de Job era legal porque fue aceptado por Dios. Vean lo que dice Job 1, hermano. Vamos rápido a Job, vayamos rápido a Job. No voy a tardar, hermano, créanme lo que en 1 hora y media, no me tardo más de eso. ¿Lo ve ahí Job 1.1? Dice ahí, en Job capítulo 1, que Job tenía ciertas características. ¿Ya lo veo? ¿Era qué? Intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Ya lo vio? ¿Sabe qué nos quiere decir eso? Que Dios aceptó el sacerdocio de Job. No estaba actuando Job fuera de la voluntad de Dios. Y tanto no estaba actuando fuera de la voluntad de Dios, que Dios mire cómo lo describe, hermano. Por lo tanto, el sacerdocio de Job es legal porque fue aceptado por Dios. Y esa es la muestra de que fue aceptado por Dios. Porque él mismo le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Es intachable. ¿No has considerado a mi siervo Job? Es recto, es temeroso de Dios y es apartado del mal. Por lo tanto, eso me dice que el sacerdocio de Job fue aprobado por Dios. ¿Por qué más podemos nosotros decir que el sacerdocio de Job es también aplicable a nosotros? Porque el sacerdocio de Job era para la familia, era familiar. Y usted lo puede ver, él no sacrificaba por pueblo, él sacrificaba ¿por quién? Por su familia. Si usted ha leído el libro de Job, usted se da cuenta que él hacía sacrificio por sus hijos, por su familia. Y la última justificación, el sacerdocio de Job apunta a Cristo. Y debemos de filtrarlo a través de la obra de Cristo, hermano. No voy a hablar de eso tanto, pero el sacerdocio de Job tiene mucha relación al sacerdocio de Cristo. Él nos santifica, hermanos. Gloria a Dios por ello.
Ahora sí quiero entrar de lleno, hermano, a esto. ¿Cuáles eran las características del sacerdocio de Job? ¿Cuáles eran los deberes que debemos de aprender, prácticos, del sacerdocio de Job, que debemos de nosotros poner en práctica en nuestra familia? La primera, hermanos, el estatus moral del sacerdote. Ya les dije, hermanos, que el sacerdocio de Job sí es aplicable para nosotros, y les di los argumentos. Ahora quiero que veamos cuáles son esas características de ese sacerdocio. Primero, el estatus moral. ¿Sí entiende la palabra moral? Moral del sacerdote. Dice el versículo 1: y era este hombre perfecto, otra traducción dice intachable, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vean la moralidad de Job. Vean la moralidad de Job. Hermanos, no estoy diciendo que Job no era un hombre pecador o que nunca iba a pecar. No. Eso no quiere decir este pasaje. Porque muchos dicen, dice que era recto e intachable, o sea, nunca pecaba Job. No. Eso no quiere decir ese pasaje. De hecho, Job mismo lo dice en el capítulo 42, versículo 6. Él mismo dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, él mismo se reconoce pecador. Lo que quiere decir ahí es que Job no era un hombre que no tuviera pecado, que no cometiera pecado, a menos de que no fuera hijo de Adán. Una de las características de que todo el mundo es hijo o descendiente de Adán es que todos pecamos. Lo que este pasaje quiere decir, hermanos, es que Job era admirable, intachable moralmente. Hermanos, lo que este pasaje quiere decir es que él era intachable moralmente. Algunos comentaristas dicen, hermano, que podría traducirse como una persona que no tenía cola que le pisen. ¡Ay, caray! Nadie podía decirle a Job o pisarle la cola a Job. No tenía cola que le pisaran, hermano. Este era un hombre admirable e intachable moralmente. Sus hijos no podían decirle: pero tú haces esto. Pero tú le hiciste esto. Pero tú eres esto. Los hijos, nadie, no solo los hijos, ni los amigos mismos le podían decir eso. Nadie podía decirle eso, porque él era un hombre increíble, intachable. Hermanos, y esto va para los varones, hermana, anótelo si su esposo no lo está notando. Como sacerdotes de nuestros hogares, varones, es nuestro deber buscar ser intachables, un ejemplo de fidelidad y santidad para nuestra familia. Varones, un día vamos a dar cuentas a Dios por nuestro sacerdocio. Vamos a dar cuenta por nuestra familia, por el ejemplo que dimos a nuestros hijos. Alguien dijo en una ocasión: ¿quieres saber cómo es la persona realmente? Pregúntale a su familia. Pregúntale a su esposa y a sus hijos. ¿Qué pueden decir tu esposa y tus hijos de ti, hermano? ¿Cómo estás en tu moralidad? ¿Qué tan intachable eres? ¿Qué tan recto eres? ¿Qué tan apartado del mal eres, hermano? Si le preguntaron a tu esposa y a tus hijos cómo está tu moralidad. Hermanos, la persona más justa, recta y santa de la familia debe ser el padre. Él es la guía espiritual de la familia, y el estatus más alto, hermano, lo debe de tener el padre. El estatus más alto de moralidad debe de ser del hombre de la casa. Él es el responsable, él es el sacerdote. Repito, hermano, el hombre de la familia, la persona de la familia más justa, recta y santa debe ser el papá. No la mamá, ni los hijos. El hombre moralmente más recto, justo y santo debe ser el hombre de la casa. Y mire, hermano, que este es un desafío para todos nosotros. Qué triste, hermano, que el hombre no es moralmente, hermano, no es el ejemplo más apropiado.
muchas veces es la mujer, o a veces hasta los hijos, hermano. El hombre, hermano, es el sacerdote del hogar. Por lo tanto, él debe ser el hombre más, con una moral más elevada que todos en su familia. Que todos en su familia. Segunda cosa que podemos aprender, hermanos, del sacerdocio de Job, es el carácter del sacerdote. Vamos a ver el versículo 5, hermanos. El versículo 5 dice ahí en Job, hermanos, no se mueve de Job. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Esa palabra enviaba, ¿ya lo vio? Enviaba. Esa palabra tiene mucha relación con lo que les acabo de leer de Génesis. Cuando Abraham, mira, en Génesis 18-19, yo lo voy a leer, dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Fíjense lo que dice de Abraham: mandará a sus hijos. ¿Y qué dice Job? ¿Que Job qué? Enviaba. Hay algo muy similar ahí. ¿Se fija? ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es la palabra que une a estos dos versículos en relación al Padre? Cuando dice en Génesis, mandará a sus hijos, o mandará por sus hijos, y el otro, Job enviaba por sus hijos. Autoridad. Hermanos, el carácter del sacerdote. Y quiero dar una definición del carácter, hermanos. ¿Saben que el carácter se define en tres palabras, o tres palabras y una frase? La palabra carácter, hermano, viene de fuerza, elevación de ánimo natural de alguien, firmeza y energía. Eso es carácter. Fuerza, elevación de ánimo natural de alguien, firmeza y energía. Yo voy a tomar solo dos, hermanos, de aquí de esta definición: fuerza y firmeza. Es decir, hermanos, de todas estas cuatro, fuerza y firmeza es la que vamos a estar hablando. Uno de los más grandes problemas de hoy en día, varones y hermanas, con nuestros hijos, es la ausencia de carácter en los padres. Y tomo estas dos palabras, hermano: firmeza y fuerza, cuando hablo de carácter. Ha sido un problema hoy en día, hermano, la falta de carácter de los padres en la sociedad. Ha sido un problema bien grande, porque los hombres están carentes de fuerza y firmeza, hermano, para con sus hijos. ¿Ha visto, hermano, a los niños, a esos niños en los centros comerciales, haciendo un berrinche? Que usted seguramente ha pensado: si fuera mi hijo, nomás fuera mi hijo. Y no lo ve uno con sus hijos haciendo el mismo berrinche. Hermano, pero ¿sabe qué es lo más triste? Que aún haciendo los berrinches delante del papá, quien debe de presentar carácter en la familia es el papá, hermanos, varones. Quien debe de presentar carácter, fuerza y firmeza es el papá. Es el responsable, hermanos, de mantener su carácter firme. Hermanos, no se equivocó el Señor cuando nos dio esa no fue esa naturaleza, no fue la palabra, hermanos, esa personalidad. ¿Se ha fijado que los hombres son más duros? ¿Son más serios? ¿Son más firmes? ¿Se ha fijado? Las mujeres son más tiernas, más dóciles, cariñosas, más blandas, obviamente con sus honrosas excepciones, ambos. No se equivocó el Señor, hermano. El problema es cuando el hombre, en vez de mantenerse como varón, hermano, se hace dócil, firme. Pero es que es mi princesa, ¿no? Y hasta lo decimos en inglés: my princess, para que siga más bonito. ¿Cómo le voy a pegar a my princess?
La falta de carácter ha perjudicado a los hijos hoy en día, hermanos. Está comprobado, escuche, varón, hermana, está comprobado psicológica, social y antropológicamente, hermano, comprobado que la ausencia de carácter, principalmente de los padres, hermano, que es la cabeza del hogar, trae rebeldía en los hijos, trae rebeldía a los hijos e inseguridad. Está comprobado, hermanos. Miren, los que son de mi tiempo o de más para arriba, no me dejarán mentir. Pero ¿qué le íbamos a andar haciendo berrinche? No lo digo por mí, hermano. A mi papá. No, hermano. Me ponía con el cinto a bailar el jarabe tapatío. Firmeza, hermanos. De no decirlo más de 2 veces para hacer caso, y si no, pobre de mí. Firmeza, fuerza. La falta de carácter, hermano, ha traído rebeldía en los hijos e inseguridad, o ambos. Es el deber del varón. Tiene ese deber y la responsabilidad de tener el carácter firme para guiar a su familia en temor del Señor. Y voy a entrar en un tema que tiene que ver con las mujeres. El apóstol Pablo dice a Timoteo que primero fue Adán y después Eva. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que Adán tiene, hermano, un rango mayor que ustedes. El hombre, hermano, tiene una jerarquía mayor que ustedes. No un valor mayor, hermano. No un valor mayor. Valemos lo mismo. En el rol en el hogar es el varón, hermano, el que tiene una autoridad superior que las mujeres. Vea lo que dice, hermano, que primero fue formado Adán y después Eva. Dice en 1 Timoteo 2:13. Pero no solo eso, hermano. Si usted va a Génesis, usted se va a dar cuenta que Adán puso el nombre a Eva. ¿Qué dice? Y será llamada como varona. Y sabe que también eso tiene, hermano, una autoridad para Adán mayor que el de la mujer. El poner el nombre, hermano, eso conllevaba una jerarquía, hermano, por encima de la mujer. Hermano, tú le pones el nombre a tus hijos, porque en la familia, como padres, tenemos una autoridad y jerarquía mayor que nuestros hijos. Tenemos una autoridad y jerarquía mayor que nuestros hijos, por eso es que tú le pones el nombre. La Biblia enseña, hermanas, que el varón debe de tener la autoridad en la casa. Es muy bonito escuchar lo que el varón tiene que hacer, pero no tan bonito escuchar lo que nosotras, ustedes como mujeres tienen que hacer. Y lo digo, hermano, porque muchas de las veces el varón quiere tomar su liderazgo, hermano, y tomar el carácter para guiar a su familia. Y están las mujeres entrometiéndose en esa autoridad que Dios les ha dado. Y déjenme les digo algo, hermanas, el Señor les va a pedir cuentas de ello por meterse, hermano. El Señor les va a llamar a cuentas de ello. ¿Sabes por qué? Porque al que le dio la autoridad es al varón, y el varón ha de dar cuentas por su familia. Si tú estás interfiriendo en eso, hermana, tú has de dar cuenta por ello, porque a ti no fue dada esa autoridad, porque a ti no fue dada no fue delegada esa autoridad. Es entendible, hermano, que cuando el hombre está carente de sabiduría y a lo mejor su carácter no ayuda mucho y a lo mejor no es la forma más correcta, pero no es, hermano, para que si el varón lo está haciendo a lo mejor de esa manera, tú tengas que quitarle la autoridad, porque vas a dar cuentas a Dios por eso. Eres ayuda idónea, hermano, y esa ayuda idónea es a veces tener que hablar tranquilamente con él y decirle: mira, yo pienso esto. Mira, la palabra del Señor dice esto. Pero de ahí, hermano, a quitarle autoridad, y aún delante de los hijos,
De eso has de dar cuenta, hermano. Te lo puedo asegurar. El hecho de que Pablo diga a Timoteo, Adán fue primero y después Eva, le estaba diciendo a Timoteo, hey, hay una autoridad por encima de la autoridad de la mujer. Hay una jerarquía por encima de la jerarquía de la mujer, y ese es el varón. Y el apóstol Pablo lo decía en el contexto, en el sentido de la iglesia, hermanos. Y voy para la iglesia. Varones, son ustedes, hermanos, los que deben de tomar el liderazgo en la iglesia. Es triste, hermano, que tengan que hacerlo las hermanas, porque no hay en los varones liderazgo para decir, hermano, yo me hago cargo de esto. Pero así como es de la iglesia, también es en la familia. El varón tiene la jerarquía por encima de los demás. Y si lo escuchan personas que son feministas, me van a decir, pues Dios era machista. De esto podríamos hablar todo el día, hermano. Porque la satisfacción más grande que puede tener la mujer es sujetarse al modelo que Dios le ha establecido. La satisfacción más grande, hermano, que el hombre puede tener es sujetarse al modelo que Dios le ha establecido. Lo también de los varones, hermano, porque para los varones muchos, lo mejor es soltarle la autoridad a la mujer. Soltarle la autoridad a la mujer. Y que sea ella la que se encargue de disciplinar, de guiar, de sujetar a los hijos. Hermanos, el carácter firme que debemos tomar en relación a nuestra familia debe estar por encima de todo y de todos. El hombre dará cuentas por su familia. Hermanos, de verdad, qué triste es cuando nuestros hijos se acercan con su mamá para decirle, mamá, vamos a ir al templo. Y más triste todavía, hermanos, es cuando, mamá, mi papá dice que vamos a ir al templo. Y la mamá, no vamos a ir, porque hoy tenemos que hacer esto y esto y esto otro. Y no van al templo. Oh, eso es todavía más triste, hermanos. Que la mujer tenga la autoridad, o que la mujer tenga el primer lugar en lo que le corresponde al hombre como sacerdote. Pero más triste es cuando el hombre tiene la iniciativa de tomar el liderazgo, hermano, como sacerdote del hogar, pero la mujer le quita el liderazgo, le quita la autoridad. Eso es más triste todavía. Y ambos han de dar cuentas por ello. La mujer por tomar el rol que no le corresponde, y al varón por no tomar el rol que le corresponde. Vemos el carácter de Job cuando dice, y Job enviaba por ellos. Me gusta la traducción Nueva Biblia Viva, hermanos, que dice, al terminar el ciclo de los banquetes, Job reunía a sus hijos. No es de si quieres o no, les decía Job. Y miren que los hijos ya eran adultos, eran mayores, ya no eran niños. Hacían sus fiestas solitos. ¿Y qué dice Job? No, es que no es de si quieres o no. Ven, te estoy llamando. Necesito que te reúnas aquí, porque necesitamos pedirle a Dios perdón de tus pecados y mis pecados. Dice, y Job enviaba, y Job reunía a sus hijos y los santificaba. Ese es el carácter, hermanos. El carácter que entiende que es su responsabilidad, varones.
Y no es si quieren o no los hijos. Mientras estén en tu casa, bajo tu cuidado, bajo tu mantenimiento, hermano, no es si quieren o no. Hijo, vamos a tener un tiempo devocional. Vamos a tener, hija, vamos a tener un tiempo devocional. Como sacerdotes, hermanos, debemos tener carácter para guiar a nuestra familia, una relación personal y de adoración con Cristo. No solo los domingos, hermanos, todos los días en nuestro devocional familiar. ¿Cómo estamos con nuestro carácter, hermanos? ¿Cómo estamos? La forma, hermanos, más correcta es sujetar a tu familia a través de la palabra del Señor. No porque tú dices ni tú piensas, porque la palabra del Señor lo dice. Uno de los requisitos para un servidor del Señor, para un pastor, hermanos, es que tenga sujeción de la familia. Hermano, en el siglo XXI, ese es un reto para los que están llamados al ministerio, ¿saben? Y no solo por la esposa, sino por los hijos. Hacen lo que quieren, aún delante del Padre. Y tercero, hermano, ya terminé, no se me desespere. Tercer cosa que podemos aprender del sacerdocio de Job: la prioridad y la perseverancia del sacerdote. Versículo 5 dice: y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Ve ahí la frase: y se levantaba de mañana. ¿Qué tiene que ver eso con prioridad, hermano? Porque esa frase resume la prioridad del sacerdote, hermano. ¿Sabe qué tiene que ver la frase y se levantaba de mañana con la prioridad? Las cosas que hacen que nos levantemos de la cama temprano son nuestra prioridad. Si usted tiene una prioridad, usted se va a levantar temprano y ni duerme. Si su prioridad es el trabajo, y de verdad es su prioridad el trabajo, si el trabajo es a las 6 de la mañana, usted se va a levantar a las 5. Me daba risa porque había una persona en el quemado, hermano. Supe por ahí. Bueno, ya dije no. Ya dije rancho. Pero esta persona solamente podía ver a su novia, hermanos, en la mañana, porque todo el día trabajaba. Y me da risa, hermanos, porque lloviera, tronara, lampareara, nevara, y si estuviera como estuviera a las 6 de la mañana, estaba en la casa de la novia. A las 6 de la mañana, hermanos. Y yo digo, ¿era su prioridad? ¿Sí? ¿Sabe que esta frase lo que nos quiere decir, hermano, es que había una prioridad para Job? Y la prioridad era el Señor, llevar a su familia al Señor. Varones, no debemos de tener, hermano, nada prioritario por encima del Señor. Para con nuestra familia, para buscar, adorar y servir a nuestro Dios, nada debe ser prioritario. Job se levantaba de mañana, y cuando dice de mañana realmente era de madrugada, hermano, de madrugada, para mandar llamar a sus hijos y sacrificar y santificarlos, porque para él era prioritario, antes que irse a trabajar, hermano, antes que almorzar, antes que sus hijos se fueran a las fiestas, para él era prioritario llamar a su familia a la hora más temprana y santificarlo. Hermanos, si algo debe de ser prioritarios en nuestra familia, es llevar a nuestros hijos al Señor. Y quiero terminar ya, hermanos. Quiero concluir esas palabras melodiosas. Conclusión. No recuerdo, hermano, no quiero mentir, lo vi en un libro, pero no recuerdo el título del libro ni el autor.
pero lo leí en un libro, hermanos. En tiempo de los puritanos, de los reformadores, el no tener devocional familiar era un motivo para disciplinar al papá. En las iglesias, hermanos, de ese tiempo, el no tener un devocional familiar diario, el pastor preguntaba y le decía a la esposa, ¿tuvieron su devocional? A los hijos, al esposo, ¿tuvieron su devocional la semana? Sí, pastor, todos los días. Muy bien, hermano, gloria a Dios. ¿Tuvieron su devocional la semana? No, pastor, no tuvimos el devocional. Era una amonestación y llegaba hasta la disciplina, hermano, cuando no se tenía el devocional familiar. Para ellos era algo tan serio y tan importante. En tiempo de los puritanos y los reformadores, hermano, los hijos eran salvos en su hogar a través de la predicación de sus padres. La mayoría de los hijos creían en Cristo, hermanos, en los devocionales familiares. Cuando el diablo nos arrebató eso, hermanos. ¿Cuándo fue que nuestra carne nos fue apartando de esa responsabilidad tan grande que tenemos? Porque en ese tiempo esos grandes hombres de Dios, hermano, y no solo hablo de los pastores, aún de esos varones, tenían como prioridad su familia, la salvación de su esposa y de sus hijos. Y no era si querían o no, hermanos. Como papás, en la familia no era si querían o no, y en la iglesia no era si querían o no. Yo pregunto, ¿cuándo el diablo nos arrebató eso? ¿Cuándo el diablo nos empezó a hacer tan cómodos y conformistas para dejar de hacer eso, hermanos? Los hijos se convertían en la familia. Los hijos creían en Cristo, hermano, cuando tenían esos momentos de intimidad y el papá le presentaba el evangelio a sus hijos, los hijos se convertían. ¿Cuándo se perdió eso? ¿Cuándo dejamos de ver eso como algo importante y vital para nuestra familia, hermanos? ¿Cuándo nuestra carne ganó terreno, hermano, y nos apartó de ese deber, de esa responsabilidad tan grande que tenemos? Hermanas, si tu esposo no lo hace, hazlo tú. Que él ha de dar cuentas al Señor por ello. Hazlo tú. Si tu esposo no toma su papel, hazlo tú, hermana. Pero no dejes a tus hijos ahí. Predícales el evangelio, háblales de Cristo, muéstrales del amor del Señor, pero también muéstrales de la ira del Señor. Llévalos, preséntales al Señor, háblales de la cruz. Si tu esposo no está ausente, hermano, hazlo tú, hermana. Que Él dará cuentas a Dios, pero si no lo haces tú, también tú darás cuentas a Dios. Este es el último deber, hermanos, que como miembros tenemos. Es un deber. Me da gusto ver, hermanos, porque me lo he preguntado, me lo han dicho, que hay hombres que han empezado a tener sus devocionales ya con su familia. Me da mucho gusto, hermanos. Me da mucho gusto. Levántate, hermano. Fuerza y firmeza es lo que necesitamos. Un carácter firme, un carácter fuerte, hermano, de un ánimo fuerte. Levantémonos, hermano. Si te importan tus hijos, si de verdad amas a tus hijos y a tu esposa, levántate y empieza a enseñarles, empieza a predicarles, empieza a instruirlos en la palabra del Señor. Háblales,
de aquel madero, dice un canto de Alex Zurdo. Háblales de lo que hizo el Señor en la cruz para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Voy a orar, hermano, les invito. Eterno Dios, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque hablas a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestros oídos, porque nos confrontas, Señor, porque nos desafías. Oh Dios eterno, ten misericordia de nosotros por ser negligentes, Señor. Y ayúdanos, Padre, a tomar nuestro papel, nuestro rol como hombres, como cabeza de hogar, como sacerdotes de nuestro hogar, Señor. La sabiduría a mis hermanas también, Señor, para hacer esa ayuda idónea. Quita de ellas, Padre, esa soberbia, orgullo, Señor, o rebeldía, Padre. Permite que puedan sujetarse a su marido, Señor, y a su marido amarla, Señor. Padre, permítenos ver que esta es una necesidad que tenemos como iglesia, que no es un capricho, Señor, que no es una ocurrencia, Padre. Permítenos darnos cuenta que el diablo ha ido ganando terreno, Señor. Que podamos, Señor, ver afuera, Padre, y ver cuánto el diablo ha ganado en las familias. Que podamos ver, Señor, y ser sensibles cómo el enemigo, Señor, destruye familias. Cómo ha ganado terreno a través, Señor, de los celulares, de las pantallas. Y nosotros, Señor, sin hacer nada. Y nosotros sentados, Señor. Perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a tomar nuestro rol. A formar ese carácter firme y fuerte, Señor. Permítenos entender que nuestros hijos, Señor, cuando no te conocen, Padre, ellos no tienen deseo de buscarte. Que no podemos, Señor, darles la decisión a ellos, Padre, pues si no han nacido de nuevo, nada en ellos, Señor, los mueve a buscarte. Permítenos tener claro, Señor, que ellos, Padre, no desean, Señor, buscarte. Que si nosotros, Señor, tenemos tu luz, tenemos tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, tenemos que tomar nuestra responsabilidad, Señor, de guiarles con carácter, con firmeza, Padre, llevarlos a tu palabra. Y quieras tú, Señor, en tu gracia y tu misericordia salvarles. Permítenos entender, Señor, que ellos no están enfermos espiritualmente, sin Cristo están muertos. Y que, Padre, nosotros como hombres llevamos, Señor, esa palabra de vida que es Jesús. Permítenos ser fieles, Señor, sembradores. Permítenos ser fieles sacerdotes tuyos, Señor. Que hagamos, Señor, nuestra labor, que tomemos nuestra responsabilidad, nuestro deber, Señor, de arrojar esa semilla, Padre, en el corazón de nuestros hijos. Que tu palabra llegue a sus corazones, Señor, esperando que tú hagas la obra y esa semilla germine y traiga salvación a nuestra familia.
Perdónanos, Señor, por ser negligentes y flojos. Y ayúdanos, Señor, a levantarnos, no solo en nuestra familia, también en nuestra iglesia, Señor, y a tomar nuestra responsabilidad, nuestro deber también, Señor, como varones, nuestro liderazgo, Señor, también como varones. Permítenos, Señor, tener claro y muy presente que un día daremos cuenta de todo eso. Gracias, Señor, por tu palabra. También ruego, Señor, que estos deberes, Padre, que han sido expuestos, puedan ser una realidad en cada uno de los miembros, Señor. Y ese día, cuando hemos de tomar, Señor, con seriedad esa responsabilidad en ese pacto, podemos hacerlo con gozo, Señor, sabiendo, Padre, que al amar a tu cuerpo, a tu iglesia, te amamos a ti, que eres la cabeza. Padre, ayúdanos a entender que nos has puesto para sostenernos unos a otros, para cuidarnos unos a otros, para proveernos unos a otros, para ayudarnos unos a otros, Señor. Permite que a través de ello tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.